Estimados amigos televidentes, y es que al iniciar este nuevo periodo o mandato, que es corto y precisamente que fue empujado, presionado por la muerte cruzada, en la legislatura aparentemente se crearon alianzas para trabajar en conjunto con el oficialismo. Algunos partidos probablemente o agrupaciones políticas no lo hicieron, sin embargo ahorita vemos que existen tensiones, como que ese escenario ha cambiado. Y justamente sobre este escenario y sobre su rol fiscalizador estaremos conversando con Ana Galarza, asambleísta del movimiento Construye, quien está peleando para nuevamente recuperar su institucionalidad. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos en el noticiario de Oro Mar. Es muy gentil por estar con nosotros. ¿Cuál será la postura de la bancada alrededor de estas tensiones que se viven en estos instantes en la Asamblea Nacional? ¿O cuál es? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. En realidad no hay ningún tipo de tensiones, un poco obedece estas noticias a una estrategia de comunicación por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, que tiene que utilizar una estrategia para desviar la atención de lo que está sucediendo en el país. Nuevamente se incrementó la ola de inseguridad y hay otros problemas sociales que es lo que ha ocasionado que el presidente de la República pierda más de 20 puntos en aceptación. Entonces, un poco la estrategia de comunicación desde la Presidencia de la República es empezar a enfocar la atención en la Asamblea Nacional, haciendo creer que hay algún tipo de disputas, algún tipo de fricción, cuando en realidad no hay ningún tipo de disputas ni de fricción. Se está haciendo el trabajo legislativo con total normalidad. Todas las propuestas que ha enviado el señor presidente a la Asamblea Nacional han sido aprobadas. Hoy a las 19:20 ya vamos a aprobar el tema de las preguntas de la consulta popular. Hemos hecho este trabajo incluso en un tiempo menor que el que establece los anexos de las preguntas de la consulta popular, y así seguiremos trabajando. Las cosas positivas serán apoyadas y hay cosas que no podemos apoyar. Hay que entender que la gobernabilidad no significa decirle todo sí a las propuestas del presidente. En días anteriores recibimos la propuesta por parte de la Presidencia de la República, el presidente Daniel Noboa, de subirles a todos los trabajadores del Ecuador a 70 años de edad de jubilación. Nosotros fuimos firmes en manifestar que esa propuesta no podemos apoyar porque no es justo que sean los trabajadores los que paguen los platos rotos de los malos manejos económicos de los gobiernos de turno que toman dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no lo reponen, y que por lo tanto no iban a contar con nuestros votos para cambiar la ley para que los trabajadores se jubilen más tarde. Y no supieron manifestar que de todas maneras les iban a subir la edad de jubilación a través de un veto parcial por parte del Ejecutivo. Como venía un proceso de una enmienda constitucional desde el periodo 2017-2021 y llegó a esta Asamblea Nacional un fallo favorable de la Corte Constitucional, un dictamen de la Corte Constitucional que nos obligaba a tratar una enmienda constitucional que permitía que para ratificarnos en el texto original la Asamblea Nacional requiera 70 votos. Nosotros votamos por ese dictamen constitucional porque además no es que no podíamos votar, caso contrario podían destituir a los asambleístas que no den paso a este tema de la enmienda constitucional. Y ya una vez que equilibramos los poderes para que no se pueda meter cualquier cosa en el veto parcial, la propuesta del Ejecutivo de subir la edad de jubilación a 70 años, la propuesta del presidente Daniel Noboa de subir la edad de jubilación a todos los trabajadores, fue retirada, si no me equivoco, el mismo día que votamos a favor de la enmienda, o si no me equivoco al siguiente día, porque ya se dieron cuenta que ni en el pleno ni a través de un veto parcial iban a poder subirle la edad de jubilación a los trabajadores. Y de eso justamente se tratan de contrapesos funciones. Perfecto, dejando en claro entonces que no hay ninguna tensión, simplemente son coincidencias que aprueben o veten proyectos de ley que en estos momentos están siendo desarrollados, instrumentados por parte de la Asamblea Nacional en conjunto con el Ejecutivo. Hablemos entonces de su rol fiscalizador. Usted en redes sociales o en sus redes sociales específicamente planteó algunas denuncias importantes de irregularidades o probables actos de corrupción. ¿Quedaron solamente en redes sociales o ha iniciado estos procesos en la Fiscalía? No, de hecho también en mis redes sociales he subido los documentos en los cuales he pedido a las instituciones, a las autoridades competentes que también hagan su rol fiscalizador. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado,
Y vamos a poner en contexto, hice la denuncia de un contrato con un clarísimo sobreprecio en la compra de insumos alimenticios para el Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. Voy a poner un ejemplo. En ese contrato se compraba cada litro de aceite en $19, cada pequeña gelatina en $10, cada aguacate en casi $2, y así por el estilo quedaban $1.028.000. El gobierno nacional, una vez que hice la denuncia, sacó un comunicado diciendo que habían separado a los funcionarios inmersos en este contrato de sus cargos y que habían presentado la denuncia a Fiscalía General del Estado, cosa que me pareció bien, porque de eso justamente se trata, de que podamos trabajar en equipo y que se puedan separar a los malos elementos. Sin embargo, yo pedí la acción de personal de los funcionarios que hicieron este contrato con sobreprecio, y la verdad tengo que decirles es que no habían sido separados, siguen trabajando en el hospital, siguen en funciones, es decir, el comunicado que sacó el gobierno le mintió a la gente, pero a mí no me podían mentir, porque a mí sí tienen que responder. ¿Vas a sentar esta denuncia ante la Fiscalía o ya lo hizo asambleísta? Sí, todos esos temas ya están. O sea, está formalizada su denuncia a través de la Fiscalía General del Estado. Todos los temas de las distintas instituciones correspondientes, tanto administrativas como penales, están presentados. Dentro de las instituciones, sobre todo de salud, desde la pandemia se evidenciaron actos de corrupción y que probablemente estas instituciones estén secuestradas por posibles mafias. Usted ha hecho denuncias totalmente delicadas. ¿No tiene temor que le pueda suceder algo como le ha sucedido a algunos médicos y profesionales que están involucrados en el sistema de salud precisamente por estos actos de corrupción, y sobre todo cuando existe esa denuncia valiente de la que usted también ha planteado, ha formalizado y en estos momentos está en un inicio o en un proceso en la Fiscalía General del Estado? Bueno, realmente el país está atravesando momentos muy dolorosos. Si alguien va a Solca a querer hacerse una quimioterapia, hay que decirlo, en Solca no están recibiendo los recursos que deben recibir por ley por parte del Estado ecuatoriano, por las contribuciones que hacemos cientos de miles de ecuatorianos a través de nuestros movimientos bancarios para que podamos contribuir con la lucha en contra del cáncer. Si alguien va a una dializadora a querer hacerse su diálisis, no puede hacerlo porque el Estado ecuatoriano no le está pagando a las clínicas dializadoras, y vemos que hay gente que está falleciendo por su falta de recursos económicos. Si usted ve si los gobiernos autónomos descentralizados están haciendo obras para cada uno de sus territorios, la respuesta es no, porque el gobierno nacional no les está pagando a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan hacer obras. Y si no se hacen obras, no se genera empleo. Es decir, hay un círculo vicioso en lo económico que estamos viviendo justamente porque se permitió que se hunda el barco. Con cada huequito, con cada sobreprecio, con cada contrato que tenía un abuso, un sobreprecio, se hacía un hueco y se terminó hundiendo la economía del país. Ahora tenemos que endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda de gobiernos anteriores. Este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional implicó 44 condiciones que nos pusieron, entre ellas quitar el subsidio de los combustibles, la aprobación del trabajo de contrato por horas, que no se contraten más funcionarios públicos, que no hayan gastos innecesarios en el Estado ecuatoriano. Bueno, muchas de esas condiciones en realidad son necesarias para poder sanear la economía del gobierno nacional y que así se puedan cumplir las obligaciones económicas que tienen, tanto como deuda interna como deuda externa, el Ministerio de Finanzas. Pero para que podamos sanear la economía del país es importante que cuidemos de los pocos recursos que tenemos. No es posible que en un país quebrado, porque el Ecuador está quebrado, déjenme decirles que tenemos que pagar más en deuda que les deja mensualmente. Nosotros tenemos que cuidar de esos recursos porque además es nuestro rol constitucional. Mi compromiso es con este país donde yo vivo. Vive usted, viven nuestras familias, viven los seres que amamos y que necesitamos que retome la seguridad, necesitamos que se reactive la economía para que pueda haber empleo
y Entonces, que no asambleísta, tengamos que ver imágenes dolorosas de familias separándose porque tienen que emigrar a otros países. Asambleísta, entonces el presidente de la República, Daniel Noboa, actuó responsablemente al vetar totalmente el proyecto que transfería los recursos de manera directa a los gobiernos autónomos descentralizados por intermedio del Banco Central, porque hay que priorizar los pocos recursos que tiene el Estado hoy ante esta aguda crisis. Ya, hay que también tener claro una cosa. Los impuestos que corresponden para que se haga obra pública, alcantarillado, vías, mejoras en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, por ley están establecidos en la Constitución y van, una vez que se recaudan por Ministerio de Finanzas, van a la cuenta única del Tesoro. El gobierno coge esos impuestos y en vez de dar a los GAT para que puedan hacer obras en sus ciudades y en sus provincias, utilicen otras cosas, viajes, cada mes, o sea, o en propaganda, hay que decirlo, el gobierno está pagando $5 millones en pautas digitales, de millones medios, mensuales. pagando cientos de miles de dólares, ¿perdón? 5 millones mensuales. En propaganda. Hay un rubro de $5 millones en propaganda hasta ahora que se han venido utilizando, pagando en pauta, que creo yo que no es un tema prioritario, si por ejemplo ha dejado de pagar a Solca o a las dializadoras. Entonces, si se habla de prioridades, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero el gobierno nacional utiliza los recursos que llegan a la cuenta única del Tesoro para temas a veces que no son vitales, que no son indispensables. Mire, la consulta popular costó $60 millones y siempre les dijimos, son temas que tienen que pasar vía Asamblea Nacional. Y esos temas ya los íbamos a tratar en una sesión de pleno, ya estábamos en segundo debate. Y parte de la bancada de ADN se fue y dejó sin quórum a la sesión de la Asamblea Nacional y se habría ahorrado el país $60 millones, no es. Claro, pero un en valor, todo caso, no. esto le cierra la brecha a los asambleístas para que trabajen en función de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas. Es que eso ya se iba a aprobar, ya íbamos a votar a favor, ya había los votos para votar a favor. Perfecto. Estábamos de hecho estábamos en medio de la votación, se levantaron, se fueron los asambleístas de ADN, dejaron sin quórum para que no aprobemos ese tema vía Asamblea Nacional porque querían que se dé la consulta popular. ¿Para qué? Para hacer campaña anticipada con $60 millones de todos los ecuatorianos. Asambleísta, el tema de la probable licencia o no del presidente de los ecuatorianos para participar probablemente en el próximo proceso democrático, ¿cuál es su opinión con respecto a que el reemplazo de la vicepresidenta está o no establecido en la Constitución, está o no establecido en las normas legales y constitucionales en nuestro país? ¿Cuál es la postura de la bancada de Construye, sobre todo alrededor de este tema, que está en el debate público, pero que aunque no es prioritario, no es importante, sin embargo no deja de ser debatible por lo que se reviste o por lo que se expone en los próximos meses antes de que volvamos nuevamente los ecuatorianos a las urnas? Quien eligió a la señora Vaz como su binomio es el señor presidente de la República, Daniel Noboa. Los mecanismos se encuentran establecidos en la Constitución y en la ley, y eso es lo que tiene que respetarse. Eso es todo. Nosotros no podemos torcer la ley o la Constitución porque el señor Noboa escogió mal. El único mecanismo para sacarle a la señora vicepresidenta de sus funciones es un juicio político. Ese es un mecanismo para sacarle a la señora vicepresidenta de su cargo, un juicio político. ¿Un juicio político argumentando qué, asambleísta? Es que no se puede argumentar, por eso ni siquiera un asambleísta de ADN ha presentado un juicio político en contra de la vicepresidenta porque no ha incurrido en ninguna de las causales. No existen las causales y un juicio político tiene control constitucional, pasa por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional revisa de fondo. El CAL revisa de forma, que se cumplan con los requisitos, pero la Corte Constitucional sí revisa de fondo, claro, que se cumplan con causales para un juicio político. Entonces, lo que preocupa como no es que las causales, no cabe un juicio político. Entonces, ¿de qué manera piensa sacarle del camino a la vicepresidenta que el mismo presidente escogió?
Bueno, aquí el debate gira alrededor de que si va o no a la reelección. Y ese es el problema, porque es algo sui generis lo que está sucediendo, porque es primera vez que se envía a una muerte cruzada. En todo caso, hay que revisar las normas y hay que revisar si hay ese vacío o no legal para poder ir o no a la reelección con licencia o sin licencia. Pero hay la posibilidad de otorgar indultos, en este caso. ¿Qué es lo que se ha analizado? Que se beneficie de estos indultos al presidente o al expresidente que en estos momentos está prófugo con ese estatus, y lo menciono porque así está dentro de la norma legal y constitucional del país, al expresidente Rafael Correa, pero también existe la posibilidad y que tenga mejores condiciones para darle el indulto al ex vicepresidente Jorge Glass, que sí tiene las características y reúne precisamente estas condiciones que se le pueda otorgar. Ya, el indulto, me parece excelente su pregunta. Lastimosamente tengo que decirlo y me da mucha pena, pero la señora vicepresidenta no sabe a veces lo que habla. Jurídicamente es imposible que ella le entregue un indulto tanto al expresidente como al ex vicepresidente. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos indispensables para entregar un indulto está el que la persona esté privada de libertad y además reconozca su delito. El señor Correa es prófugo, no está preso, por lo tanto no cumple ese requisito. Y segundo, el señor Correa nunca va a admitir lo que él hizo en el entramado de corrupción en el Correato durante su gobierno. El señor Glass está preso en contra de su voluntad, pero igual él nunca va a admitir los delitos que cometió, que son dos requisitos indispensables para que un presidente pueda entregar un indulto. Así que legalmente no procede, no puede hacer eso la señora vicepresidenta. Me parece que si es que se dio a entender que ella tenía pensado hacer algo así, legalmente no corresponde. Y aquí lo que se tiene que hacer es respetar las leyes que tenemos, justamente porque muchas veces no se respeta la normativa del país, es que el Ecuador está como está. Yo no sé por qué siempre tratan de ver cómo torcer la ley, cómo verle el huequito, el vacío legal, para salirse con la suya. No, la ley es clara y es lo que se tiene que respetar. Muy interesante su última apreciación y sobre todo el elemento que ha incorporado. Mi querida asambleísta Ana Galarza, muchísimas gracias nuevamente y por siempre conversar con Noticias Soromar. Sobre todo yo decía que el último elemento es importante porque ¿cuáles son las condiciones para otorgarle el indulto? Primero, que esté privado de la libertad y lo están, en el menos Jorge Glass. Segundo, que tenga las condiciones o que tenga un poco de problemas de derechos humanos, y los tiene probablemente, que le estén conculcando sus derechos, pero no reúne el requisito que acaba de decir en estos instantes nuestra asambleísta invitada, que no reconoce sus culpas. En todo caso, con esto vamos a una pausa publicitaria. Muchas gracias nuevamente, asambleísta, por conversar con Noticias Soromar. Ya regresamos con muchísima más información.